Aprender demanda una actitud proactiva. La escuela industrializada, como la llamaría Ken Robinson, tiene unos rasgos de disciplina, uniformidad, gravedad, que tal vez son necesarios para ese modelo, pero no condiciones necesarias del aprendizaje. Alegría, espontaneidad, jovialidad, vivacidad no obstaculizan el aprendizaje y posiblemente lo fomentan. ¿De dónde venimos en materia de acceso a la información? ¿Cuáles son ventajas y desventajas de los libros digitales? ¿Podemos ir con la inteligencia artificial obteniendo libros a la medida de nuestros intereses y conocimientos actuales? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 209 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional enfocada en el tema del espíritu emprendedor eficaz y los múltiples abordajes que hacemos desde nuestras áreas de interés, de curiosidad y de pasión. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Arrebatar conocimiento. Papá, esta conversación no hubiera existido hace un año y medio. ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien. Bueno, te cedo la palabra para que arranques y creo que tenemos mucho que conversar hoy. Estoy recordando sorpresas que me he llevado. Eh, Estuve sirviendo en el Consejo Universitario de la UNED hace muchos años y me llamaba la atención que el diseño del pensum de la UNED era muy flexible. Y era muy flexible precisamente para permitir que un estudiante que el semestre pasado no había hecho, había logrado hacer el curso A, no tuviera el inconveniente de que eso le impidiera llevar otros cursos. Entonces había un diseño muy abierto, una disminución de prerequisitos deliberada, ¿verdad? Para que hubiera mucha libertad de que, claro, un estudiante no puede llegar a tomar cálculo 2 si no ha tomado cálculo 1, pero, hombre, no veo por qué no pueda tomar antropología si antes no ha tomado sociología, ¿verdad? Bueno, entonces, en la UNED había un sistema que siempre se me quedó el concepto, se llamaba un carrusel, ¿verdad? Un carrusel, ¿te acuerdas? En un parque de diversiones, un carrusel va dando vueltas y no tiene puerta, sino que tiene espacios abiertos, cualquiera sube al carrusel por cualquier parte. Y eso era llamativo del currículum, ¿verdad? Mi manera de leer libros siempre ha tenido, yo no sé si un defecto o una virtud, sí un rasgo desordenado para la norma. Y es que a mí casi nunca me gusta empezar a leer un libro por el principio, sino que me gusta, no sé, a mí me gusta más ir a ver el capítulo que más me interesa y tratar de ver si ese capítulo tiene unos requisitos, pues me devuelvo. Y si no tiene requisitos, qué bien, me lo leo y a veces sigo leyendo de ahí en adelante. Eh, Siento que alrededor del libro impreso, hay como una cierta ritualidad, ¿verdad? Hay la introducción y hay el primer capítulo y hay el segundo capítulo y tal y cual. Cuando estás viendo eh, libros, digo, que no sean un libro de ficción, ¿verdad? Cuando estás viendo un libro formal, disciplinario o disciplinar, le podríamos llamar, el autor lo escribe en orden, pero el lector no tiene por qué leerlo en orden. Si los dos primeros capítulos los conoce bien, dele viaje, pase al tercero.
Pero el libro, desde luego, el libro impreso, no te da ninguna invitación a eso. Yo creo que el libro digital puede invitar a eso, ¿verdad? Podría un libro digital eh, y desde luego una, una herramienta de inteligencia artificial con mucho más razón, y por eso es que lo aludo ahora, invitarte a que leas el libro en el orden en que convenga, según tus intereses y según tus conocimientos previos. De manera que yo me imagino que la inteligencia artificial debería, eh, debería comenzar por preguntarte cuánto sabes de un determinado tema, ¿verdad? Que es una cosa que los docentes solíamos hacer. Un estudiante te lo encontrabas por ahí en un pasillo y te decía, viera que a mí me interesa mucho hablar con usted del tema tal, ¿verdad? Y uno le preguntaba, bueno, ¿y cuánto sabe usted del tema tal, ¿verdad? Eh, y entonces, pues partías de ahí, ¿verdad? Claro, eso siempre existe el peligro de que alguien te diga, eh, el profesor arrogante, ¿verdad? Yo una vez andaba detrás de un tema y fui a hablar con un profesor y sin preguntarme mucha cosa, me dijo, no, no, usted con ese tema no puede meterse porque le faltan requisitos y tal. No sabía si yo sabía. Él estaba juzgando a partir del pensum de la escuela, ¿verdad? Digo, bueno, como está en segundo año, no puede meterse con este tema de cuarto año. Pero bueno, en la inteligencia artificial generosa, podría preguntarte con actitud constructiva cuánto va sabiendo uno de un tema y ubicarlo a un determinado nivel. Ese sería el equivalente de inteligencia artificial del carrusel este curricular que existía o existe, no recuerdo, en la UNED de Costa Rica. Digo UNED de Costa Rica porque existe UNED de España también, muy famosa y muy reputada. Bueno, ¿esto a qué lleva? Bueno, esto lleva por lo menos a un par de cosas. Lleva a un cambio en el rol del aprendiente y a un cambio en el rol del que enseña. eh, y a una intervención del rol de la inteligencia artificial, que es instrumento de los dos, del que enseña y del que aprende. Esta cosa es bastante novedosa y creo que la forma como uno eh, haga participar en el baile a las tres partes, ¿verdad? A la inteligencia artificial, al que enseña y al que aprende, va a ofrecer avenidas muy novedosas, muy originales, muy inéditas de aprendizaje. Yo siento que ante lo que estamos es ante la posibilidad de una flexibilización muy amplia del aprendizaje, de la cual podríamos esperar muchos resultados. Em, Me gustó el concepto visual de carrusel, sobre todo pensando en procesos de aprendizaje donde uno va entrando y saliendo a, a gusto, ¿verdad? A su gusto, según su necesidad, según su disponibilidad de tiempo, según su interés. Me has oído muchas veces hablar sobre mi férrea defensa por el proceso de aprendizaje que resulta cuando uno se lee un buen libro de tapa a tapa, ¿verdad? Y se lo lee en orden, la introducción, el prólogo, ¿verdad? El capítulo 1, 2, 3, 4. A mí, mi experiencia, lo que me parece es que cuando uno se lee un buen libro, y no quiero entrar en detalles sobre qué considero un buen libro, pero un libro cuya información ha sido curada,
¿verdad? Por editores y por lectores reputados. El libro está basado en citas bibliográficas de otros libros que han sido publicados en el pasado, y entonces al final un buen libro resulta una condensación de muchísima otra información escrito de una manera agradable, digerible, etcétera. Pero creo que cuando uno lee un buen libro de manera secuencial, en orden, y lo lee todo, el proceso de aprendizaje que resulta es perdurable. Perdurable quiere decir décadas después, ¿verdad? Uno recuerda el contenido y las ideas principales y algunos argumentos adicionales de muy buenos libros que ha leído décadas atrás. Y creo que ese no es el caso de cuando uno lee un buen artículo de prensa, un buen artículo de opinión, perdón, o un buen blog. Ni siquiera cuando lee 100 buenos blogs, ¿verdad? Que es como el equivalente a un buen libro en longitud. No sucede lo mismo. Y yo creo que la forma en la que ha sido diseñado, curado, redactado, pensado, motivado un buen libro, eh, lo acerca más a, a un contenido que desarrolla sabiduría que a un contenido que desarrolla conocimiento, ¿verdad? A mí me parece que Google es una herramienta que contiene y ofrece en fracciones de segundo toda la información que ha sido clasificada en Internet. Eh, Me parece que la inteligencia artificial o la inteligencia asistida, como le hemos dicho antes, es una herramienta digital de procesamiento de, de palabras, de lenguaje, que nos ayuda a explorar conocimiento existente e incluso a crear nuevo conocimiento en minutos. Pero ni Google ni la inteligencia artificial ofrecen sabiduría. Yo creo que la sabiduría es algo que es una consecuencia de tiempo y proceso y recursos dedicados por la persona a desarrollar su talento. Y entonces podemos escoger. Si yo necesito información, voy a Google. Si necesito conocimiento o estoy creando nuevo conocimiento, puedo ir a inteligencia artificial, alguna herramienta de inteligencia artificial. Pero si quiero sabiduría, voy a tener que cultivar eh, o estimular o esculpir mi talento, que es único y que depende solo de mí cultivarlo, ¿verdad? No, no depende ni de la persona que escribió un libro, ni de la maestra de la clase, eh, ni de la institución pública encargada de la educación, ni del jefe de Estado, ni del jefe de familia. Creo que la revolución del talento a la que estamos entrando, empujados de envión por la inteligencia artificial, es una donde a muy corta edad vamos a poder aprender lo que nos dé la gana, a pesar de lo que quieran nuestros padres que aprendamos. Y eso incluye religión, ideología, tendencias, preferencias, ¿verdad? Hábitos. Estamos entrando en una era donde desde muy niños vamos a poder empezar a aprender lo que nos dé la gana. Y en parte creo que los mismos padres, o tal vez un par de generaciones más adelante donde estamos hoy,
Preferiremos que nuestros hijos aprendan lo que les dé la gana en lugar a que aprendan lo que alguien más les tiene que decir, nosotros incluidos, ¿verdad? Yo me veo a mí mismo como padre de mis hijas como una catapulta. Y la catapulta consiste en lanzar un objeto ahí lo más alto y lo más lejos posible, en el caso de mis hijas, para que vuelen en la dirección que ellas quieran. Eso no lo voy a decidir yo nunca. Bueno, porque no quiero decidirlo yo, porque quiero que tengan ese grado de libertad y esa amplitud de experimentación. Eh, pero además me parece que es importante que, que ellas mismas aprendan a aprender y que aprendan a explorar y que aprendan a cultivar su talento. Hay una filosofía educativa que se puso muy de moda en Europa. Yo diría, no estoy seguro, pero diría que por ahí de los años 70. Debe ser una tendencia que tiene unos 50 años de existir, que es se llama en inglés unschooling, ¿verdad? Que significa desescolarizar. A mí no me gusta el concepto porque no me gusta cuando algo se define con una partícula negativa y con otra partícula que es lo contrario de lo que pretende, ¿verdad? Entonces la escolaridad lo que busca es esa uniformidad de criterio donde todos los niños aprenden lo mismo, aunque sea algo básico. Pero este otro concepto de reescolaridad, que es como me gusta llamarlo, es que la escuela sea la vida y que quien conduce el proceso de aprendizaje sea cada aprendiente desde su curiosidad. Y quienes rodeamos al aprendiente, sobre todo en las etapas tempranas de la vida, los padres, los vecinos, los maestros, los parientes cercanos, facilitadores, expertos, eh, quien sea que atraigamos a ese proceso de aprendizaje como comunidad que somos, lo que buscan es facilitar la experimentación y el contacto con diferentes formas de información y de conocimiento para crear sabiduría. Entonces, bueno, me parece que por ahí eh, eh, nos podríamos, nos podríamos ir más adelante o detenernos o devolvernos, lo que sea, pero creo que la inteligencia artificial nos está confrontando en nuestro afán de aprendizaje, que me parece que es un afán que está muy vinculado al, a la aptitud de la curiosidad, que es, pues ni siquiera diría yo que es exclusivamente humana, pero los seres humanos todos tenemos curiosidad y esa curiosidad es la que impulsa y conduce nuestro deseo de aprender. Entonces creo que tenemos que preguntarnos en este momento histórico de la humanidad, ¿para qué queremos aprender? Porque lo que está sucediendo con la inteligencia artificial es que aprender se está convirtiendo en una actividad increíblemente fácil e increíblemente diseñada a la medida por cada aprendiente. Entonces, aquella idea del paradigma filosófico pedagógico de la reescolaridad, hoy en día con la inteligencia artificial nos está dando un conjunto de herramientas amplísimo, ilimitado, en la punta de nuestros dedos, aquí mismo, sobre en qué dirección queremos aprender y para qué, ¿verdad? No es, como decíamos hace un par de semanas, no es que simplemente queramos acumular información. Eso ya no es necesario. Ahí está toda. Ahí está, en Google o en cualquier buscador. Yo no necesito promover un único buscador. En cualquier buscador, ahí está toda la información, ¿verdad? Pero ¿para qué querríamos incorporar conocimiento? Bueno, es que en este momento estoy construyendo eh, un,
estoy construyendo un gallinero porque tengo unas gallinas en el jardín y entonces para construir el gallinero necesito aprender. Entonces, para eso estoy aprendiendo a construir estructuras que sean impermeables o que, ¿verdad? Que alejen a los depredadores o que eviten que desarrollen hongos los animales. Para eso estoy aprendiendo. Creo que en el momento en que nosotros entramos en contacto con una herramienta digital tan poderosa como la inteligencia artificial, tenemos que tener claro para qué. Porque de lo contrario, se va a convertir una, en una eh, dilapidación excelsa de nuestro tiempo y de nuestros recursos, aún mayor de lo que son las redes sociales. No quiere decir que las redes sociales sean siempre una pérdida de tiempo para todas las personas. Por supuesto que no, las redes sociales son una invención maravillosa, dependiendo del propósito. Pero si mi vinculación con la red social o con la inteligencia artificial no sigue un propósito específico, Claro. entonces es una pérdida de tiempo eh, abundante, absoluta. Y lo último que quiero decir, a manera de introducción de este tema, y gracias por traerlo a la mesa de manera tan central, porque este es un momento realmente épico del desarrollo de la humanidad, lo que está sucediendo. La mejor manera de entender lo épico de este momento es visualizarnos dentro de 10 años e imaginarnos todo lo que habrá cambiado gracias a la inteligencia artificial en el transcurso de apenas 10 años, ¿verdad? 10 años es lo que ha transcurrido desde que Costa Rica jugó el Mundial de Brasil del 2014, donde tuvo un desempeño tan extraordinario. Y bueno, 10 añitos más con inteligencia artificial, a veces me parece que incluso es difícil pronosticar a dónde vamos a estar dentro de 18 meses, pero el punto que quiero dejar claro es que en 10 años de inteligencia artificial vamos a haber avanzado muchísimo. Y en estos 10 años de inteligencia artificial, absolutamente todas las personas, todos, somos aprendientes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como estamos en el proceso de aprender, vamos descubriendo cosas y vamos generando nuevo conocimiento, utilizando nuestra curiosidad y nuestro interés y nuestras razones de por qué queremos aprender. Y vamos produciendo nuevo valor que lo podemos ir compartiendo con las demás personas. Entonces somos aprendientes que al socializar lo que vamos aprendiendo, les vamos enseñando el camino a otros. Pero no me atrevería a decir que les estamos enseñando nada. No somos, la palabra enseñanza me parece que se terminó. Ya a mí nadie me enseña nada, yo soy el que aprende. Y ni siquiera me enseñan nada en una escuela con un currículum que alguien diseñó hace 15 años y que está desactualizado, está obsoleto por la inteligencia artificial, ¿verdad? Mejor dicho, ¿qué tiene que sucederle a esos contenidos y a esos paradigmas de la educación como la conocíamos hasta el año 2022, ahora que tenemos inteligencia artificial? Eso. Resueno con varias cosas y empiezo al revés. Ese llamado que haces a pensar cómo estaremos sintiendo en el año 2034, que fueron los resultados de la inteligencia artificial o asistida, me parece que es un ejercicio muy útil, porque uno puede volver para atrás y ver, no sé, 10, 20 años de Internet, a ver de qué manera afectó nuestra vida práctica, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que cuando éramos
niños y jóvenes y tal. Para pagar el recibo de la luz había que ir a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. O sea, una vez al mes había que ir a hacer el mandadito de pagar en la Compañía de Fuerza y Luz. Tú fuiste a pagar el agua alguna vez de la casa nuestra, ¿verdad? Porque había que ir a pagar el agua físicamente. Esa revolución de la Internet, ¿verdad? Cuando eh, dejamos de ir al banco, bueno, dejamos de ir al banco a hacer depósitos, desapareció el dinero. Yo me acuerdo cuando estuve en unas reuniones relacionadas con la creación del SIMPE, ese instrumento tan difundido hoy en día para hacer pagos y recibir pagos. Y me costaba entenderlo, me costaba mucho entender cómo a través de una red y a través de los teléfonos íbamos a sustituir el pago físico. Bueno, el SIMPE en la eh, bomba de gasolina donde echamos gasolina, siempre está aparcado ahí, no sé si los fines de semana, un vendedor de pejibayes de Tucurrique y se le paga, yo cuando voy a comprar pejibayes primero veo si llevo dinero, pero los jóvenes no, los jóvenes en lo que piensan es en si recibe SIMPE. Y es bien interesante, porque ahí en el rotulillo que aquel pone ahí, pejibayes de Tucurrique, cocinados hace pocas horas, no sé qué, y pone debajo SIMPE, entonces ya se sabe que cobra así. Eso me parece a mí que ha sido una gran revolución, de la cual creo que incluso en algunos aspectos nos estamos devolviendo. Un día de estos vi un anuncio en un bus, en la parte trasera del bus, la que queda hacia la calle, ¿verdad? Eh, que decía, eh, no me acuerdo qué negocio era, pero decía, central telefónica, tal, dice, lo atiende un ser humano. Porque a mí me parece que han abusado con el manejo automático de las llamadas telefónicas. Primero, si te dan un directorio mayor de 4, algunos dicen que mayor de 3, que lo que te pueden decir es, si quieres tal cosa, llame al 01, si quieres tal otra al 02 y si quieres tal otra al 03. Pero en algunas te dan 12 extensiones y cuando vas por la número 12, yo por lo menos no me acuerdo cuál era la número 3. O sea, que lo que tengo que hacer es copiarme el puñetero directorio que están dando, ¿verdad? Bueno, ahí nos estamos devolviendo, qué bien. Pero la Internet nos cambió la vida. La Internet nos cambió la vida. eh, en una serie de cosas muy importantes. Entonces, visualizar de aquí para allá qué irá a pasar con la inteligencia artificial o asistida va a ser, es un ejercicio muy importante. Uno puede dejar volar la imaginación. Si cuando empezó la Internet hubiéramos dicho, eh, vienen cajeros automáticos, viene pago simple y tal vez no hubiéramos llegado hasta ahí, ¿verdad? No hubiéramos podido imaginar esa cosa. Hoy en día hay que imaginarse, ¿verdad? Veo, y veo cosas. Veo, por ejemplo, lo siguiente. Cuando uno iba a una biblioteca, cuando éramos colegiales, decíamos, hay que ir a la biblioteca a sacar apuntes para alguna asignación que te ponían. Y entonces ibas con un cuadernito y tomabas apuntes ahí pacientemente. eh, lo apuntabas en el papelito, en borrador, y después tenías que venir a citarlo en el papelito que hacías mecanografiado o manuscrito. Pero el apunte eh, tenía varias características. Una, tenías que ir al ritmo de tu
escritura, copiando palabra por palabra lo que decía el apunte. Luego lo tenías que manipular 2 veces, cuando lo apuntabas y cuando lo transcribías. El copy-paste, a mí me parece que ya liberó la atención y entonces uno se encuentra el párrafo y dice, bueno, ahí voy a citar esto, coges el párrafo, lo pegas allá y simplemente fuiste un manipulador del párrafo. Lo tomaste y lo pegaste. No te metiste dentro del párrafo ni metiste el párrafo dentro de ti. El copy-paste a mí me parece que hace que los apuntes que introducimos en lo que escribimos eh, han sido menos pasados por el cuerpo, como decía un participante en un taller que di, es que estas cosas hay que pasarlas por el cuerpo. Con la inteligencia artificial, me parece que el riesgo está en que haya cosas que las tomemos y no las pasemos por el cuerpo. ¿Y qué quiere decir pasarlas por el cuerpo? Que es algo que tú también insinuabas por ahí, de cómo convertir el aprendizaje no en una búsqueda de información, sino en una búsqueda de sabiduría. A mí me parece que la pura información necesita varios procesos para convertirse en sabiduría, ¿verdad? La pura información se puede convertir fácilmente en conocimiento, pero de ahí a que se convierta en sabiduría, me parece a mí que hay una una cierta distancia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa información que en la inteligencia artificial nos va a llegar muy a la medida? Yo en eso sí estoy claro, que la información va a ser muy a la medida, no va a ser como ir a una biblioteca y ver 3 libros, sino que va a ser como ver un solo libro síntesis, que eso lo puede hacer la inteligencia artificial muy bien. ¿Cómo dar el salto desde la información a la sabiduría? Porque me parece a mí que lo que tú planteas es bien importante. Una primera cosa que tenemos que hacer con la información es relacionarla. Yo creo que la información que no se relaciona y que no se relaciona con otros campos y tal, se convierte simplemente en más información. Para que la información dé el salto hacia el conocimiento, tiene que estar relacionada con conocimientos previos que tengas, objetivos que tengas para ese conocimiento y posiblemente con otros contenidos de, de tu mente, de tu ser, ¿verdad? Como son el propósito, por ejemplo, o como podría ser el sentido. Yo creo que propósito y sentido son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Me parece que el propósito es, para qué quiero estas tablas y estos tornillos? Bueno, para construir un mueble, ese es el propósito. Pero el sentido ya empieza a esclarecerse cuando uno se pregunta, bueno, y yo necesito ese mueble, y lo que necesito más es ese mueble. Habrá otra cosa que necesite más. O finalmente, yo necesitaré ese mueble más que otros. Eso me parece que es el sentido más que el propósito. Para encontrarle a las cosas eh, propósito y sentido, hay que pasar la información, pasarla por el cuerpo, relacionarla con otros conocimientos, hay que relacionarla con valores, hay que relacionarlas
con tu filosofía de vida. Hay que relacionarlas con tu percepción del mundo, tu percepción o el sentido de tu estar en el mundo. Eso es filosofía, ¿verdad? Casi que si uno es muy humanista, cuando ve todo lo que la inteligencia artificial podría hacer por nuestro aprendizaje, se va acercando a decir, hombre, todo ese tiempo que vamos a economizar, porque no hay duda de que vamos a economizar tiempo, formulando preguntas y obteniendo respuestas muy amplias, todo ese tiempo lo deberíamos dedicar, voy a decirlo, al cultivo de nuestro humanismo. Y eso tal vez es una palabra muy, muy aséptica, ¿verdad? Nadie se encrespa si le hablan de humanismo. Al cultivo de la filosofía. Y entonces ahí ya empieza a encresparse alguna gente y dice, no, no, ¿para qué filosofía? ¿No? Y deberíamos dedicar ese tiempo que creo que vamos a liberar al cultivo de la ética, pero no la ética de tal cosa sí, tal cosa no, porque no se debe, no, no, la ética que tuviera una cierta guía, bueno, nuestra acción, porque la ética se refiere a la acción, ¿verdad? No se refiere al pensamiento, la ética se refiere a la acción. Esas acciones, ¿qué sentido tienen? Esas acciones, ¿a quién benefician? Esas acciones, ¿a quién perjudican? Esas acciones, ¿qué restricciones les pongo? ¿Verdad? Bueno, ese es entender la ética de tu accionar. Claro que alguien podría decir, no, no, pero mire, estamos hablando de adquirir conocimientos. Bueno, si estamos hablando de adquirir conocimientos como si los estuviéramos metiendo en una biblioteca, ya usted puede olvidarse de la ética. Pero si estamos hablando de adquirir conocimientos como aprendizaje, ahí sí que yo diría que todo aprendizaje provoca un cambio de la forma como te relacionas con la realidad. A mí me sirve de muy poco saber cómo opera un atornillador. Lo que me sirve más es operar el atornillador. Una cosa es conocimiento, sé cómo funciona un atornillador, cuál es el efecto palanca que hace que el tornillo que meto con atornillador no lo puedo meter con la mano. Ok, cómo funciona un atornillador es un conocimiento, pero si lo quiero convertir en un aprendizaje, tengo que aprender cómo atornillar y por qué necesito un Phillips en un caso, por qué en un caso no puedo operarlo con la mano, etcétera. Ya estamos hablando de dos cosas distintas. O sea que nos va a quedar tiempo libre, espero, y energía libre, pero vamos a tener que ser más reflexivos sobre para qué queremos el aprendizaje, sobre la utilidad del aprendizaje. A mí me parece que a final de cuentas nos vamos a tener que empezar a preocupar en serio sobre el bien común u otro concepto sustituto. Me, me- me abro a eso. A mí me sirve el bien común porque me parece que eh, somos seres eh, que formamos parte de una comunidad. Nadie vive solito, nadie eh, hace el pan que se come todos los días o siembra los frijoles que se come todos los días. O sea que vivimos en una interdependencia y que esa interdependencia de la cual nos beneficiamos enormemente, porque sobrevivir en aislado por allá en un desierto
o en un terreno muy fértil, en el paraíso terrenal, sobrevivir ahí nos demandaría todo el día y hoy en día no nos demanda todo el día nuestra supervivencia. Esa valor que recibimos de la vida en comunidad, creo que tenemos por simple justicia, sea justicia dar a cada quien lo suyo o justicia como bondad, devolverla, ¿verdad? Y la forma de devolverla es accionar en pro del bien común. O sea que toda esta área de humanismo, filosofía, ética, bien común, si no la desarrollamos, pues terminaremos siendo personas muy informadas, pero muy poco constructivas, muy poco comunitarias y me parece que muy poco felices también. Hago un apunte eh, en la dirección de lo que sugerías de los grandes cambios que van a suceder. Lo primero es referirme a las características de la innovación exponencial, que usualmente las 6 se escriben con la letra D. Entonces son las 6 Ds de la innovación. Lo primero es que es disruptivo, ¿verdad? Cambia por completo el juego. Ujú, Lo segundo es la desmaterialización. Para que haya un crecimiento realmente exponencial, tiene que ser algo que vaya más allá de la materia. La inteligencia artificial es una disrupción exponencial que está operando en los mismos dispositivos que ya teníamos. No hay que comprar nada nuevo. No hay que gastar ni un peso. Esa es la tercera característica y es la desmonetización. La inteligencia artificial hoy en día eh, tiene más, es más potente que todas las universidades del mundo juntas. ujú, Y es más potente que todas las casas editoras de libros. Y no hay que pagar ni un dólar para poderla usar. Entonces, hemos desmonetizado la capacidad de crear conocimiento. La cuarta es la democratización. Esto nivela la cancha de una manera que nada lo había nivelado nunca, ¿verdad? Desde el punto de vista eh, de equidad socioeconómica, mm, deja de haber una brecha entre las comunidades privilegiadas y las comunidades vulnerables, con la salvedad de que las personas tengan acceso al uso de estas herramientas, ¿verdad? En América Latina, el 87% de las personas poseen un dispositivo móvil inteligente. Eso quiere decir que no todos tenemos acceso a Internet en el bolsillo, ¿verdad? Y a nivel mundial eh, debe haber unos 4.000 millones de personas que todavía no tienen acceso constante a la conectividad digital. Entonces sigue habiendo una brecha, pero entre los que tenemos acceso a estas herramientas, no hay mayor diferencia ni mayor capacidad de predicción de quién va a ser la próxima persona que desarrolle un emprendimiento multimillonario en Internet, porque las capacidades digitales las tenemos todos al alcance del bolsillo hoy. El quinto elemento es la descentralización y deja de haber controles, ¿verdad? No quiere decir que entramos en el mundo de la anarquía, pero deja de haber controles. Ya el Estado tiene muy poco control sobre la capacidad de creación desde el talento de las personas.
¿verdad? Inclusive el Estado pierde control de cómo se configura y se crea nuevo valor que es intercambiable por otro valor a través de monedas que no son trazables para el Estado mismo. Y bueno, y el sexto es la digitalización, que creo que debíamos haber empezado por ahí, porque lo cierto es que todo esto que estamos diciendo es resultado de la digitalización. Pero todo esto me lleva a una séptima característica que también empieza con D y que tiene que ver con el dinero. A mí me parece que si tú estás hablando de que con el SIMPE dejamos de usar dinero, lo dejamos de usar en efectivo, pero sigue habiendo la misma lógica de dinero en una cuenta bancaria que resulta de un depósito que yo hago como producto de un trabajo que realizo y que ese dinero me da un poder adquisitivo y que yo libremente decido en qué gastarlo. Pero me parece que la disrupción que la inteligencia artificial va a facilitar es entrar en un mundo donde el valor que yo produzco lo puedo intercambiar por otro valor que alguien más produce y que no haya dinero de por medio, ¿verdad? El ejemplo más tangible es la posibilidad que tenemos hoy en día de utilizar el enorme valor que representa la inteligencia artificial y lo que estamos dando a cambio, porque sí estamos dando cosas a cambio, ¿verdad? El intercambio sí existe y no es nuevo. Estamos intercambiando nuestros datos informáticos, nuestro contenido, nuestras ideas. Estamos entregando una enorme cantidad de información privada, propietaria, que es nuestra, quiere decir, y la estamos entregando como trueque por la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, el hecho de que sea libre no quiere decir que sea gratis. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Pero ¿qué pasa en el momento en que yo me convierto en un productor de contenidos que empiezan a impactar a miles de personas o a millones de personas y empiezo a tener influencia, impacto, significado en las vidas de los demás? Y esas demás personas me agradecen con su atención y su tiempo y sus datos. Y entonces alguien se puede montar en la herramienta que yo he diseñado para venderles publicidad a esas personas que me están dando su tiempo y la empresa de publicidad me está dando a mí dinero o algún otro valor equivalente por el valor que yo estoy creando. Yo no tengo que salir a vender algo por dinero, ni me tienen que pagar en dinero, pero puede haber una triangulación de intercambio de valor que me permita a mí tener poder adquisitivo sin necesidad de poseer dinero. Eh, y con otra herramienta que venía creciendo por ahí desde hace unos 15 años, que es el blockchain, y pues esto ya es una posibilidad que hace 15 años era ciencia ficción, ¿verdad? Y es que yo certifique y digitalice esa certificación de valor para que otras personas puedan venir y decir, yo quiero tener eso. Mm. Y creo que esto que estoy diciendo se está quedando muy corto de lo que la realidad va a permitir dentro de unos cuantos años. Por eso creo que estamos viviendo en una era de un cambio que nunca había visto la humanidad, ¿verdad? Y todas las implicaciones que esto tiene para la gobernanza, todas las implicaciones que esto tiene para los mercados, todas las implicaciones que esto tiene para los recursos naturales, las implicaciones que esto tiene para las formas de violencia. Yo creo que va a haber una disrupción muy positiva, muy profunda, en muy corto tiempo. Y mucha gente que hoy en día vive bajo esquemas y paradigmas de poder,
y que subyugan a otros, van a perder ese poder. Desde gobiernos hasta industrias muy poderosas van a perder su poder por la democratización que va a implicar la inteligencia artificial. Así que, pues son tiempos muy emocionantes. Yo siento que de este tema seguiremos hablando siempre, ¿verdad? Y me parece que esto viene siendo como una introducción nuestra a este tema vinculada al espíritu emprendedor eficaz y qué significa espíritu emprendedor eficaz en la era de la inteligencia artificial, que también quiere decir la economía del talento, es la gran pregunta que nosotros queremos continuar abordando y respondiendo en los diálogos venideros. Muy bien, yo me pongo a pensar en los que enseñan, en los docentes, ¿verdad? Y pienso que un buen modelo de pensamiento, no un buen modelo de acción, es la, la, el prompt engineering, ¿verdad? El cómo hacerle incitaciones a la inteligencia artificial para que produzca cosas, ¿verdad? Desde luego, si vamos a preguntarle cosas triviales, nos responderá con trivialidades. Entonces, yo pienso que los docentes deberían empezarse a preocupar no solo por cómo hacerle preguntas sustanciosas a la inteligencia artificial, sino por cómo modificar su actividad ante los aprendientes de manera que resulten incitadores, los maestros, incitadores de entusiasmo. Hace tiempo leía por ahí que los maestros ante la revolución tecnológica sin inteligencia artificial deberían apuntar a dos cosas. Una, a despertar entusiasmo en los aprendientes y otra, a resolverles problemas de aprendizaje, a decirle, no vaya por aquí, vaya por allá. Este, eh, como no entiende esto, pásese a ver esto que es un concepto umbral antes de que pueda entender el otro. Esa gestión del aprendizaje de tu discípulo, de tu estudiante, es una cosa valiosa que los docentes pueden aportar. Pero ahora yo creo que emulando lo que se llama, ¿cómo se llama? Ingeniería de- ¿cómo se llama? Prompt engineering. Yo le digo ingeniería de pautas. Son, Ingeniería de pautas, son ingeniería de incitación. A mí me gusta ingeniería de pistas. ¿Qué pistas le doy a la inteligencia, al chatbot, para que me responda de manera más eficaz? Bueno, esa ingeniería de pautas debería ser un tema para los docentes, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Qué preguntas planteo para que los estudiantes se vean entusiasmados en torno a lo que van a aprender, ¿verdad? ¿Cómo puedo? Creo que con preguntas. ¿Cómo puedo transmitirles admiración por lo que van a aprender? Porque sin admiración no hay aprendizaje, ¿verdad? Creo que mucho del aprendizaje formal que hacemos se pierde porque lo hicimos simplemente para escribirlo en el examen, pero no porque nos entusiasmara. Y en cambio sí que todos recordamos aquellos profesores que nos entusiasmaron en cuanto a algunos partes de la disciplina, cuestiones de la disciplina, ¿verdad? Bueno, eso queda como tarea para los maestros. Y creo
que desde luego que lo del tema del entusiasmo también se puede aprender en la inteligencia artificial cómo entusiasmar. Yo creo que uno debería a hacerle unos prompts al chatbox para que te mostrara cuáles son los rasgos más entusiasmantes de un asunto, ¿verdad? Y eso es lo que hay que transmitirle a los estudiantes, a los aprendientes. Muy bien. Buenísimo. Muchísimas gracias por esta conversación y muchísimas gracias por eh, haberme dado el espacio para cultivar mi libertad y poder pensar libremente sobre estos temas sin restricciones y aceptarme como soy. Te agradezco mucho. Muy bien. Bueno, nos vemos y nos volveremos a ver en una semana. Bueno, que estés bien. Ok. Chao. Dios.